mismo la Super 7. ¿Cuántos emergenciólogos hay en el país? Ahora mismo hay unos 700 médicos emergenciólogos a nivel nacional. Pero bueno. Sí. Por eso ya y saben de todo, es un médico en general. Es un médico que sabe manejar pacientes críticos. Interesante eso. Usted me decía que en los pueblos, en los hospitales de los pueblos, no hay emergenciólogos, que están concentrados en Santiago y en la capital. Sí. ¿Han discutido ustedes con las autoridades la necesidad de enviar a esos pueblos? Discúlpame, ahí en La Vega, en el traumatológico y quirúrgico, profesor Juan Bosch, y hay ahí se desarrolla la especialidad. Hay una escuela también en que yo ahorita voy a hacer una pregunta: traumatológico y quirúrgico. Sí. Lo quirúrgico son las operaciones. Sí. Y hay un hospital donde no hacen operaciones. Hospital donde no hacen operaciones. Es posible que haya. ¿Pero cuál? Se especializa en esa parte. Sí, ¿cuál? Si no tiene eso es a media. En un no se llama hospital, porque hoy existen hospitales que solamente ambulatorio, es para consulta. Allá es una modalidad. Exacto, sí, pero ya esos son de los nuevos, la nueva. Esas son centros de atención primaria. Sí. Sí. O sea, yo veo que dicen quirúrgico. ¿Cuál hospital no hace cirugía? Bueno, es psiquiátrico. El hospital eso psiquiátrico. No es hospital, eso es un centro de atención. Estoy duro en salud. Y esos hospitales que son duro en salud. Esos hospitales que son de direcciones, por ejemplo, el Jaime Mota en Barahona, el Jaime Sánchez. ¿Hacen cirugía? Sí, esos son hospitales generales. ¿Generales? O sea, hay un hospital... ¿Hacen cirugía ahí? Pero ven acá. Y en traumatología, hecho, si no hacen cirugía, ya el yeso no se pone. En la región sur hay una escasez de médicos emergenciólogos. Pues vamos a buscar. Como no se quieren 5, 6 o 7. Como no se quieren... para coger para Oviedo, para allá y para Pedernales, a pasar trabajo. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud Pública? Creó específicamente en el Jaime Mota una residencia de emergenciología. Así es. Ahí hay un emergenciólogo, hay uno, pero y él abrió la escuela. Deben haber dos turnos. No, allá hay uno. Pero se creó la escuela ya para formar esos jóvenes que allá por ahí mismo, y en el sur también llevar la... Bueno, por ejemplo, Luisín, yo me voy a Pedernales ahora mismo. Y me voy allá, o residente allá en Pedernales, a hacer mi residencia. O que no quieren ir, que los médicos no quieren ir porque es muy lejos, dice Luisín. Y los agrónomos. Y a veces te mandan que tú tienes que ir con un mulo a una loma. Entonces, ponle un buen salario, ¿entiendes? Buen salario, porque y allá no se gasta mucho tampoco. Allá no le ponen salario a lo que está aquí, le van a poner lo de allá. Allá con 10,000 pesos tú tumbas el gobierno del campo. Mire, claro, porque todo es más barato, no hay que coger y te mandan la comida, la vecina, pero que quieren tener también Mercedes-Benz. Sí. Y nada más se gasta bebiendo romo. No, y quieren tener triculí. Sí. ¿Qué porcentaje? Y oyendo bachata. De centro y ahora playa. De centro privado no tiene emergenciólogo. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué porcentaje de centro privado no tiene emergenciólogo? Pero el centro privado que no tiene emergenciólogo deben cerrarlo. ¿Usted cree? Acaba de decir que casi no hay. Sí, aquí... que casi no hay que... los centros grandes, por lo menos, por eso aquí en el distrito aquí hay. Y en Santiago, ya los centros grandes tienen médico emergenciólogo. Los centros grandes, ¿cuántos centros grandes? Lleve la emergencia. Pues no tienen, hay que cerrar ese centro. Sí, yo lo pregunto porque he ido a muchas clínicas donde veo algunos médicos que a veces yo pienso son estudiantes. No, a veces no. Pero usted está hablando de la emergencia. Aquí hay centros grandes privados de salud que los fines de semana lo que tienen son estudiantes. Pero debería tener un emergenciólogo, como dice él, para garantizar la vida. Pero no tienen centros médicos seguros y van a tener emergenciólogos. Sí, pero hay ya la mayoría... Eso va cambiando, pero eso es así, como tú dices. Porque muchas veces los mismos otros especialistas de otras ramas piden que haya un médico emergenciólogo, porque eso preserva que sus pacientes, cuando tengan ese momento de criticidad, que vayan a la emergencia, tengan una buena atención. Mire, entonces el mejor ejemplo que usted puede poner, ¿cómo funciona el hospital donde usted trabaja? Bueno, yo trabajo en una maternidad actualmente. Una maternidad. ¿Hay mucha haitiana ahí? Van muchas haitianas. ¿Más que dominicanas? No, en ese no. ¿Cuál es el hospital que trabaja? Hidalgo Almanzar. ¿Y cómo que está aquí en Villamella? Pero ese es de los mejores de la región. Sí. Ven acá, y cuando van las haitianas, ¿usted sabe creol? No. ¿Y entonces cómo te atiende en emergencia si usted no sabe por creol? Seña. Casi siempre llevan con una persona que
Pero con los intérpretes no pueden entrar donde usted está curando. No, pero por lo menos preguntarle qué ella dice, qué se siente. Exacto. Es mejor que adivinar. Ahí la vamos, una la va evaluando. Mire, no me deje la pregunta. Sí. ¿Cómo es ese hospital? ¿Qué tiene? En ese hospital... El Almanzar de Villamella. El Almanzar de Me Villamella. Me dicen que es uno de los más avanzados en la región. Está el Ney Arias Lora. En ambos hospitales hay médicos emergenciólogos. Quien recibe el paciente en el Ney Arias Lora es un médico emergenciólogo, quien lo estabiliza y después pasa al ortopeda, pasa al neurocirujano y así sucesivamente. En el caso de nosotros estamos también, como dice el nombre, en sala de emergencia. Ahí tenemos con nosotros, siempre hay un ginecólogo en sala de emergencia. Hay 2 médicos generales, a veces hay 2 ginecólogos y el emergenciólogo. Generalmente en ese momento, por ejemplo, cuando viene una eclampsia, cuando viene un sangrado disfuncional, una anemia severa, un paciente chocado, ahí actúa el médico emergenciólogo en ese momento. ¿Cuál es el director de ese hospital ahí, el pediatra? El materno. El materno. Sí, el doctor Freddy Novas. ¿Y cómo le va a ustedes en la especialidad? ¿Cuánto ganan? ¿Es una oportunidad para un profesional que quiere tomar esa área? ¿Le va bien a ustedes? Nosotros hasta ahora ganamos el sueldo de salud pública, el sueldo de especialista. ¿Cuánto es el sueldo del especialista? Son 69,000 pesos. Ay, santísimo. ¿Ustedes se sienten bien? Eso se le ve en gasolina. ¿Qué pasa? Pero no hay porque en esos hospitales de manejo, autogestión. Autogestión, le dan también sus motivaciones. Cada 6 meses se nos da un incentivo del seguro Senasa. ¿Y de cuánto es el incentivo? Si se puede saber, porque vamos a investigarlo aquí. Para que el incentivo, yo tengo ya unos 9 años en ese hospital. El incentivo, cuando me he cobrado, no ha llegado a 40,000 pesos. Cada 6 meses. Y en diciembre le dan 3 sueldos. En diciembre le da el doble sueldo normal. ¿Se puede vivir bien con esa especialidad? Se puede subsistir, tener una familia, tener un vehículo. Mire, él tiene todas esas cosas. Yo el otro día estaba en el colegio médico, había una asamblea, yo le decía a ellos, quizá ustedes no ven la magnitud, la gran cantidad de emergenciólogos aquí, porque la mayoría está trabajando. El médico emergenciólogo que no tiene 3 trabajos no puede mantener una familia. Sí, porque gana poco. Porque es que tiene el sueldo de salud pública, tiene que, generalmente siempre está trabajando. Entonces llama a un amigo, mira, ¿cómo tú estás? ¿Dónde tú estás? Ah, en tal clínica. Ok, no puedo esta noche. Eso es trancado ahí, tú no puedes salir. Siempre, exacto. Y nosotros, mira, cuando ahora mismo en la pandemia... ¿Usted se arrepiente de haber estudiado emergenciología? No me arrepiento. No me arrepiento. ¿A usted le gusta? Y por eso estoy como... en la lucha. Porque quiero que se nos reconozca a nosotros que lo que estamos dando... El sueño mío es que nosotros estemos en un solo lugar dando calidad de atención. ¿Y cómo es su subsistencia? Porque usted dice que hay que llevar 3 trabajos. ¿Cómo usted se puede repartir para poder sostener cuántos hijos tiene su familia? Porque es interesante la parte humana del desarrollo del profesional. Se dedican 4 años para después la especialidad son 4 más. Sí, 4 años. Más el año que van... el internado, el año del internado, pero además el año de pasantía. Entonces coger 4 años más, que vienen casi sumando 10 años. Vamos a hacer una par de llamadas a ver qué opina la gente y le pregunte aquí al emergenciólogo de sus experiencias, alguna sugerencia que ustedes tengan. El 565-10-7. Usted puede llamar y hacerle preguntas. Cambios, la primera. Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas. Sí, buen día, buen día. A su orden. Escúchame lo que yo le voy a decir a los médicos. Esa institución no es necesaria. Eso no es necesario. Eso es sentido general. No se oye bien. No se oye bien. Vuelve y llame, mi amigo, que yo no entendí, ni yo ni los muchachos aquí entendimos nada. Él quería decir algo ahí. González, ¿usted se siente satisfecho con las vidas? Entendí que tú habías dicho Gonzalo. González. ¿Usted se siente satisfecho con la obra realizada como de personas que usted le ha proporcionado prolongar la vida? Sí, como médico, muy satisfecho. Okay. Porque hay personas que luego te ven, te dan las gracias. Sí, claro. Cosas. La labor de ustedes. Saludos, buenos días.
para mí no sirve esa institución que ellos tienen, porque eso no es necesario para los pacientes. Emergencia ha habido siempre, no tiene que haber un especialista de emergencia. Que no. De una vez llaman, mire, que se partió un brazo, viene uno, el otro, que le dio un infarto, y lo llaman de ahí mismo para que vayan a atenderlo. Entonces, digan que ellos están buscando. Bien. Como que están de más. Mira, ese es... Vamos a contestarle en conjunto. Saludos, buenos días. Buenos días, don Luisín, buenos días para todos, buenos días para el doctor. A su orden. La inquietud mía es, si los médicos generales tienen toda la capacidad de hacer los menesteres en emergencia, vamos a poner, llega un infarto, da los primeros auxilios, pero tiene que comunicarse con el cardiólogo, y ellos hacen 24/7 en todos los hospitales. Además, cada médico general se especializa en una materia. Creo que es así. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su opinión. Su opinión, estamos hablando con el emergenciólogo. Buenos días, me habla Cornelio Rodríguez. Dime, Cornelio. Yo no me refiero al señor que está usted con usted, el médico, pero sí el gobierno cometió un error gravísimo de prestarle 2.000 millones de pesos a las clínicas privadas, cuando el pueblo está arrancando de un lado que no le dan las uñas para comprar una pastilla. Eso es algo absurdo, que no podían en ningún momento hacer eso, porque primero creo yo que es la persona más necesitada. Bueno, muy bien, muchas gracias, su interesante opinión. Buenos días. Muy buenos días. Sí. Me gustaría que los servicios de emergenciólogos, las compañías que prestan esos servicios, le den un poco más de trato humano al personal emergenciólogo de las clínicas privadas. Me reservo el nombre de 3 sitios que he ido y los emergenciólogos no tienen trato humano, muy descortés y muy bruscos. Entiendo que están amanecidos, trasnochados y todo lo demás, pero si no pueden con ese servicio, que no lo den. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, servido está a la mesa, doctor. Varias interrogantes le han hecho. Sí. Dele para allá. Sí. Defiéndase. Mira, había una persona que hablaba de que van con infarto, que el médico general... Que no son necesarios, dice. Exacto. Mira, por eso el emergenciólogo es un especialista clínico quirúrgico. O sea, que te atiende tanto el infarto como la fractura en ese momento. Cuando el emergenciólogo se comunica con el médico que le va a dar seguimiento a ese paciente, primeramente ya hay un diagnóstico hecho. Anteriormente, muchas veces el paciente se iba sin un diagnóstico y se complicaba por ahí, volvía. No, si el emergenciólogo ve a un paciente, generalmente ya tiene el diagnóstico hecho. Regularmente lo hacen, como usted ha dicho, en los hospitales y en algunas clínicas. En algunos centros de salud privados. Porque quizás la persona que llamó pudiera estar hablando en función del trato que le dan en todas las clínicas, porque hay clínicas que tú te vas sin un diagnóstico de nada para que te comunique luego con el especialista. Para atenderte también. Es que hay mucho desconocimiento sobre lo que es emergenciología. Ajá. Mucho desconocimiento. Hay personas que no saben, hay un especialista de emergencia. Y ve el médico general de quizás no tiene la capacidad en ese momento de atender a un paciente crítico, ellos lo ven como que es el médico emergenciólogo. Exacto, porque decía uno de ellos que el médico general tiene los conocimientos. Exacto. ¿Tiene los conocimientos el médico general o no para estar en una emergencia? El emergenciólogo es el que tiene los conocimientos. Pero porque, ¿cuál es la diferencia? Establezca la diferencia. A mí me gustaría esa parte, establecer esa diferencia para edificar a la población. Por ejemplo, el médico general no te inmoviliza una fractura como lo hace el médico emergenciólogo. No sabes quizás entubar un paciente, que son procedimientos que el emergenciólogo lo hace y lo hace de manera con calidad. Por ejemplo, un tubo de pecho, que es frecuente que un paciente politraumatizado te presente una neumotora, un hemotora. Primeramente identificar el problema y luego resolverlo. O sea, estabilizar hemodinámicamente un paciente. Un paciente, trombolizar un paciente, porque un infarto que te llegue y tú das un infarto, pero después de ahí, ¿qué voy a hacer? Trombolizar un paciente en sala de emergencia para que luego le den seguimiento. Mire, eso lo hace el médico emergenciólogo. Hay una pregunta que es interesante. Decía una señora, el trato humano. Ella decía a los emergenciólogos, pero después cuando desarrolló,
yo entendí que era como de los emergenciólogos. Que ellos amanecen mucho y que no le dan al ciudadano que va a buscar. No, ella se refirió al maltrato a ellos. Sí. Y que amanecen, están cansados y que deben de dar el mejor trato a los emergenciólogos. Es importante la humanización de los servicios de salud. Siempre que yo trato de que nosotros hablemos con los pacientes, el paciente siempre le gusta que lo escuchen. Sí, claro. Y muchas veces tenemos una carga de trabajo en sala de emergencia. Ahora mismo las emergencias están abarrotadas. Con uno solo no hay tiempo para dialogar mucho. Una de las cosas que nosotros hemos tratado de manejar es manejar grandes cantidades de pacientes. Manejar y darle la oportunidad. Por ejemplo, ahora mismo las emergencias, en todas hay más de 100 pacientes. Wow. En todas. Wow. Y muchas veces, en algunas hay un solo médico emergenciólogo. Casi siempre hay un médico emergenciólogo y un médico general que nos ayuda. Sí. Porque gran parte de los pacientes que van no son emergencias reales. Pero a veces el tiempo que usted dura con un solo. Con un solo. Sí. Y muchos esperando el servicio. Exacto. Ahí. Así es, claro. Por eso nosotros los emergenciólogos usamos mucho lo que es el triaje. Entonces, pero en las emergencias se necesitan más emergenciólogos, ¿verdad? Sí. Se necesitan más, porque hay regularmente uno. Hay que seguir. ¿Alguna más de las contestas para hablar del triaje, que es importante? El reclamo de ustedes. ¿Y qué otra más de las preguntas que le hicieron? No, él las respondió, ya eran 3. Todas, no, eran 5. No, habían 3, pero hubo una que fue un señor hablando de un préstamo que no de la clínica privada y eso. El préstamo. Esa era que yo me refería. Tiene que ver con eso porque él es especialista en emergenciología. El señor habló de los 2.000 o 3.000 millones que le habían prestado a las clínicas privadas. Sí, el señor va en otra ruta. Que aquí, por cierto, estuvo el doctor Mena diciendo que hay algunas que se lo dieron. Sí, pero que eso es harina de otro costal. Eso no tiene que ver con emergencia. Pues tenía una pregunta del triaje. ¿Qué es eso? Mire, el triaje, explíqueme. Mire, el triaje es seleccionar y dar atención oportuna a los pacientes. Por ejemplo, si hay 10 pacientes que están sentados esperando para ser atendidos, que en este país las emergencias, principalmente cuando hay procesos gripales, procesos virales, cuando hay brotes, se abarrotan las salas de emergencia, porque la persona siente necesidad de ir en ese momento y que lo atiendan. Ese triaje a veces oiga lo que me pasó a mí. Es peligroso porque usted va a escoger al que supuestamente usted dice, mire, este es el que está peor. Déjeme ponerle un ejemplo, doctor. Una vez llevé yo a mi papá a la emergencia del Gautier, dando gritos, con una desesperación, una emergencia. El médico me dijo, oiga lo que me dijo el médico, aguántese, que no se va a a morir. Ese fue el viaje que me aplicó el médico. ¿Y qué te le dijo de una vez? Pero venga acá. Pero azaroso, ¿cómo no eso? ¿Usted no le dijo eso? No, los médicos entienden porque tú estás desesperado igual que el familiar. Los médicos entienden, tienen esa paciencia también y te tratan en medio de la situación. Pues, pero lo que quiero decir es que a veces ustedes están tan agobiados que por la experiencia dicen, mira, él no se va a morir porque usted supone que tiene que tal cosa. Supone no, ven el cuadro. Es el manejo. Pero el familiar no entiende eso. Entonces con la necesidad de tener cada vez más especialista en el área, el problema es mayor, porque es uno solo para muchos pacientes. González, hay 15 ahí, y usted dice, bueno, este es el que está peor, así que usted lo escoge. Ese no se muere. O por orden de llegada. El triaje hay una persona que selecciona a los pacientes. Esa persona evalúa a los pacientes, no lo atiende directamente, sino que lo evalúa y le da un color, una clasificación. Y el paciente que está en peor condición, el paciente que tiene más riesgo de complicarse, ese debe atenderse primero porque es por prioridad de atención. En las emergencias tenemos el paciente que viene por el dolor de muela, la muchacha que viene por el dolor de la menstruación, el muchacho que tiene 5 días con dolor en la espalda, pero que ese día fue que pudo ir a la emergencia. Que no se va a morir. Que llegó primero que todo el mundo. Que se le han presentado violentos que le quieren entrar. Exacto, pero a mí que me está doliendo, pero tú entonces le explicas, mira, no, esta señora, una señora que está así, muchas veces la que menos habla es la que está en peor condiciones que está. Tú la identificas, se clasifica y tú sabes que esa paciente debe ser atendida inmediatamente, porque tiene un riesgo vital en ese momento. Entonces, para eso se hizo el triaje. Y los emergenciólogos, aparte de que son expertos en triaje, son expertos en gestión de sala de emergencia. Tratar del paciente de que entra, cómo debe entrar, hasta que sale de la sala de emergencia. ¿Cómo le cambió la vida a los emergenciólogos con la pandemia? Mira,
¿Cómo fue para ustedes? Aunque no, quizá no hubo generalmente durante la pandemia, los emergenciólogos tuvimos que seguir dando el frente como siempre, estando en sala de emergencia. Muchos compañeros de otras especialidades se fueron de los hospitales, de los centros de salud, pero nosotros tuvimos que seguir ahí dando atención a los pacientes. Muchos de nosotros se complicaron, compañeros, pero gracias a Dios no tuvimos fatalidades, quizá por estar siempre con los pacientes. Y de hecho, cuando evaluamos gran parte aún de los médicos que estuvieron en sala de intensivo atendiendo pacientes, los mismos emergenciólogos. Por ejemplo, en Secanó, que era el centro más grande, tanto en emergencia como en intensivo, estaban los médicos emergenciólogos atendiendo a los pacientes. Para cerrar de mi parte, mire, ¿qué tanto necesitamos nosotros los ciudadanos para auxiliar a alguien que le pase algo? Por ejemplo, que me dé un patatú ahí, que alguien se pare a auxiliarme. ¿Qué cosas nosotros necesitamos saber para ayudar a un ciudadano que se le presente algo en la calle? Bueno, si el paciente colapsó, una de las cosas que tenemos que hacer es llamarlo. Sí. Si él responde, sabemos que el paciente, entonces podemos activar el sistema de emergencia y que lo vaya a buscar. Ahora, si él no responde... Pero ahí mismo que uno debe necesariamente que saber cosas si él no responde, vemos el pulso, activamos el sistema de emergencia, vemos el pulso, si hay pulso le ponemos de ladito y esperemos que llegue la ambulancia si tiene signos vitales. Ahora, en caso de que no, iniciamos, pues, si es una obstrucción de la vía respiratoria, es necesario saberlo. Iniciamos, sí es importante, por eso yo le decía decía anteriormente, que es importante que desde las escuelas inicie un plan de primeros auxilios, que el niño sepa hasta qué uno hacer mismo en su casa, desde niño. A alguien. O sea, lo que es, por ejemplo, la parada cardiorrespiratoria, que es muy común. Cuando un paciente, cuando eso sucede, que uno ve no tiene pulso, según los textos de la American Heart Association, si nosotros no iniciamos con presiones torácicas, en los primeros 10 minutos, el paciente va a fallecer. Y no tenemos una ambulancia parada ahí que nos llegue en 10 minutos. O sea que nosotros somos los que tenemos que iniciar lo que es la RCP o el soporte vital básico con ese paciente. Porque si no lo iniciamos, dice que después de los 4 minutos, por cada minuto que pase, se pierde un 10% de posibilidades de que ese paciente sobreviva. O sea que en 10 minutos no hay nada que hacer. Si no iniciamos lo que es la compresión torácica, tratamos de que ese corazón siga mandando sangre, que es lo que hacemos cuando hacemos la... Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad y... Esperamos que haya sido de su complacencia. Ya ustedes ven, los radioyentes y televidentes también tienen inquietudes. Es un tema interesante porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar un servicio de emergencia. A estas cosas hay que ponerle atención. La super